Uno mira algo con mucha atención, mucho detenimiento, para poder adquirir un conocimiento y fundamentalmente para ver ese comportamiento y qué características tiene. En cierta forma uno va describiendo y no interviniendo, cuando en realidad el producto de esta observación al final va a tener que ser siempre una intervención. Nosotros los epidemiólogos siempre decimos, uno hace acciones o busca información para que esto se traduzca en algún momento en acciones, y esto siempre es así un poco. En realidad, ¿para qué uno trabaja en un observatorio? Porque va a mejorar políticas y servicios sanitarios y lo que hace nuestra sociedad. Va a generar consensos, va a permitir que haya propuestas, y esto está muy orientado a todos los aportes que pueden hacer las filiales, las regiones, los comités y los grupos de trabajo. Porque esta es una tarea que, si bien este grupo comienza, va a ser enriquecida con todo lo que puede brindar la Sociedad Argentina de Pediatría en relación a los grupos técnicos que se encuentran trabajando en diferentes áreas. Por eso siempre hablamos de generar consenso, generar propuestas, porque en última instancia uno lo que hace va a fomentar el derecho a la salud y va a hacer que precisamente los grupos más vulnerables podamos dar mejores respuestas. Los observatorios hay muchos en el país. Está el observatorio de la Facultad de Derecho, del cual me tocó participar en un área específica de mi tema y estuve conversando con la persona que está encargada de eso. Hay observatorios de UNICEF, hay observatorios de la UCA, hay muchos observatorios. Nosotros partimos de una cosa importante. Este es un trabajo colaborativo con UNICEF y parte de datos absolutamente objetivos dados por estadísticas oficiales de los ministerios, fundamentalmente de salud y de educación. No son datos propios ni de ningún grupo, son las estadísticas oficiales que tiene el país. Eso es importante porque cuando uno toma datos diferentes o de diferentes fuentes puede cometer sesgos. Es por eso que siempre hay que tomar en los observatorios, preferentemente los datos oficiales país. Por otra parte, esto no surge de la casualidad. No es que un día empezamos a pensar por qué hacer un observatorio. Surge porque la SAP tiene muy ricos antecedentes en el tema, que se ha trabajado muy fuertemente, y esto ha permitido que uno siga creciendo en una línea de trabajo y generar nuevas ideas. Cuando nosotros vimos y recordamos la importancia del análisis de la situación de la niñez y de la adolescencia, ya enunciado en la Convención sobre los Derechos del Niño y también los Objetivos del Milenio. ¿Cuántas veces uno toma los Objetivos del Milenio y lo presenta directamente como un primer aspecto cuando comienzan las charlas? Porque esto está permanentemente en una situación que en este momento se analiza, incluso una reformulación y una nueva fecha para su cumplimiento. Por otra parte, y siempre recordando la definición de salud, donde si uno piensa que es el bienestar físico, mental, social, con capacidad para poder trabajar, no puede olvidar los determinantes sociales, culturales, ambientales, de educación, que uno debe considerar para generar esta definición ampliada en cuanto es salud. Esto lo presenté en el discurso de gestión, pero realmente es toda la tarea que tenemos que hacer los pediatras, porque pensemos que el tercio de nuestra población en Argentina son menores de 20 años, niñas, niños y adolescentes. Y hoy vamos a focalizar más en el Observatorio de la Infancia, en los menores de 5 años de edad fundamentalmente. Por otra parte, cuando uno observa la tasa de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal, si bien ha habido un descenso sostenido, en los últimos años ha habido un amesetamiento y de hecho, también lo comentó la doctora Ana Esperanza, que con las nuevas cifras del año 2014 habíamos pasado de 2000.6, de 2000.8 a 2000.6. Es decir, y esto se dijo en el acto inaugural, si ustedes lo recuerdan, y han estado presentes, lo cual también marca desafíos que las sociedades científicas tenemos que tomar para colaborar, ayudar, poner en agenda y generar acciones para precisamente poder cumplir con los objetivos pautados como país. Nosotros trabajamos mucho en la Sociedad Argentina de Pediatría con causas reducibles.
Porque si bien es cierto que el criterio de reducibilidad es un criterio que emana del Ministerio de Salud de la Nación, también es cierto que se necesitan conocimientos técnicos y ayuda de los pediatras y especialistas pediátricos para poder clasificar qué es reducible y qué no es reducible. Y de hecho, cuando uno puede trabajar en reducibilidad, puede también evaluar calidad de servicios. ¿Por qué uno tiene que trabajar en reducibilidad? ¿Por qué la SAP hizo eso? Fundamentalmente porque había muchos avances tecnológicos, era fundamental identificar acciones para poder contribuir mucho más eficazmente y colaborar en la reducción de la mortalidad infantil. Y sobre todo pensemos que en el año 1996 había sido hasta el año 2012 la última actualización de los criterios de reducibilidad y había habido muchos avances tecnológicos que no estaban considerados. Es por eso que fue una decisión política en el año 2011 que una posibilidad de efectuar un estudio colaborativo a través de Salud Investiga se hiciera con este tema, para precisamente colaborar, para poder poner de nuevo al día este tipo de conocimientos. Y surge así entonces el manual infantil según criterios de reducibilidad, que parte en realidad de una iniciativa de la SAP a través de esta beca, donde se plasma, se pone en agenda, que por supuesto tuvo una gran receptividad por parte de la Dirección de Maternidad e Infancia y la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud, pero con un taller efectuado en la SAP se pudo presentar estos nuevos criterios. Este equipo de trabajo lo coordinó la doctora Ferrari, ustedes lo escucharon también, los que fueron a la charla de mortalidad, y fue un paso más que dio la SAP para poner en agenda esta situación. Y así surge entonces que uno puede tener, luego de este análisis, y cuando uno analiza las causas de muerte, por ejemplo, neonatales, uno puede ver algunas que son difícilmente reducibles, pero tenemos las que se pueden reducir y cuando uno mira las causas, prácticamente con las 5 primeras causas, uno puede decir que tendría un impacto importante en lo que es la mortalidad neonatal. Y hemos hecho cosas mirando esto. Una de estas cosas, los equipos técnicos trabajando. Los equipos técnicos que siempre en la SAP, una vez que uno evalúa la situación y la objetiva, empiezan a generar respuestas. Uno de ellas es el proyecto sobre prevención de bacteriemias neonatales, que ambos comités, el CEFEN y el Comité Nacional de Infectología, trabajó con UNICEF para generar talleres. Muchos de estos chicos que comienzan sus primeras etapas de la vida en un servicio de cuidados críticos, hubo mucho trabajo para prevención de bacteriemias con talleres de lavado de manos, de puesta de catéteres en todo el país, fundamentalmente en todas aquellas maternidades que lo solicitaban y prácticamente se logró cubrir un porcentaje muy importante de las primeras 100 maternidades que se había empezado a trabajar con UNICEF. El otro antecedente importante que tuvimos en nuestra sociedad es ya a partir del año 91, con iniciativa de la doctora Heitos, la posibilidad de poder presentar a los pediatras mortalidad infantil más allá de las cifras. Porque si no, uno tiene que empezar a buscar estadísticas en diferentes lugares, pero ahí las tenemos plasmadas. Y aquí destaco el fuerte compromiso del Comité de Pediatría Social y Derechos del Niño y la Subcomisión de Epidemiología en esta versión última del año 2015, como lo ha venido haciendo previamente. Esto nos ha permitido tener indicadores actualizados y ver también y tomarlo como una basal para elaborar estrategias de intervención. Y acá tenemos muchos de estos cuadernillos, el último los tienen ustedes en su portafolio siguiendo el mismo criterio, exactamente el mismo criterio que se había venido trabajando a lo largo del tiempo. Se hicieron talleres a lo largo de varias gestiones, esos talleres permitieron que la problemática se presentara, se discutiera, y acá también viene algo muy importante. En la SAP siempre trabajamos con una mirada local, trabajando fuertemente con nuestras regiones, que es lo que se va a hacer con el Observatorio de la Infancia, porque uno no puede tomar datos y no bajarlos a la realidad local y discutirlos localmente, si uno quiere que de todo esto puedan surgir acciones fundamentalmente. Y acá esto está plasmado en nuestro boletín informativo con todos estos antecedentes. ¿Por qué yo les
digamos, tomo estos minutos para hablar de antecedentes, porque no hay ningún proyecto que surja si antes no ha habido un montón de gente trabajando, tomando una línea de trabajo, analizándola y avanzando sobre esa línea. Cuando uno tiene muchas cosas y tan ricas, previas, hechas en nuestra sociedad, es mucho más fácil generar cosas nuevas o generar otro enfoque para ver las cosas. Eso marca también la importancia de un seguimiento a lo largo de las gestiones en cuanto a esta idea directriz que es, pensemos en mortalidad, pero sobre todo pensemos cómo actuar y cómo podemos colaborar como sociedad científica para cada vez más no solo poner en agenda, sino generar intervenciones de acuerdo a la realidad local. Hemos recorrido un largo camino y estamos empezando, intentando a tomar otras miradas, otras diferentes miradas en cuanto a esta misma problemática. ¿Por qué uno tiene que hacer un observatorio? Sería importante. Porque en general, muchas veces, nosotros tenemos, primero de todos, una serie de herramientas estadísticas que bien manejadas, bien presentadas, nos pueden ayudar a generar acciones. Las herramientas estadísticas no sirven per se poder presentar indicadores si uno no los toma, los analiza y luego por región puede brindar alguna posibilidad de cambio, que eso es lo importante, que nosotros queremos colaborar y ayudar por regiones, tratando de generar mejores respuestas locales. Siempre tener un observatorio es una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, porque posibilitan un cambio y ayudan a detectar necesidad. Pero algo que los epidemiólogos decimos mucho, no se puede evaluar impacto si uno no tiene una basal. Uno debe tener una basal para luego poder medir intervención. Y eso es básico. Y nosotros necesitamos tener una herramienta que en cierta forma integre diferentes indicadores para poder luego, por regiones y globalmente, poderlo también evaluar el impacto de las diferentes intervenciones que vamos haciendo. La misión de este observatorio es hacer visible las necesidades de la infancia y la adolescencia. En esta primera presentación son fundamentalmente las necesidades de la infancia y hacer posible la promoción de los derechos de los chicos en un marco de inclusión. Por eso recopilamos, analizamos, difundimos, lo evaluamos por región geográfica y lo presentamos como la primera vez que estamos tratando de tomar estos datos en forma integrada para ponerlos al servicio de poder generar acciones de intervención que ayuden a cumplir esa agenda inconclusa a favor de la infancia. El objetivo fue conocer esta situación de salud y hoy me voy a abocar al primero de los objetivos de este proyecto, que les recuerdo que es un proyecto SAP-UNICEF, que era identificar, priorizar indicadores sociales, educativos y ambientales ya existentes, interrelacionarlos, para luego sí poder armar el mapa de riesgo, hacer la situación local, trabajar con las regiones, socializarlo con los comités, fomentar líneas de investigación. Porque otras cosas que vimos fundamentalmente, que hay indicadores, y tomo lactancia materna, que uno tiene encuestas, pero no tiene datos de todas las jurisdicciones. Y seguramente de datos del observatorio van a surgir nuevas líneas de investigación y ampliación de contenidos como para poder realmente ver cuál es la situación. La metodología, bueno, acá nos pasamos un poquito, vamos a retroceder. La metodología vamos a ver fundamentalmente. Nosotros lo que hicimos fue tomar, si pudiera ir uno para atrás, acá está. Tomamos como variable la tasa de mortalidad infantil, que fue una variable de estratificación. Fundamentalmente la tasa de mortalidad infantil en los menores de 1 año, de acuerdo al número de nacidos vivos, que es siempre el indicador más importante para todo lo que es planificación. Y a partir de ahí, estratificamos la tasa de mortalidad infantil en 3 grandes grupos. En realidad, primero lo analizamos por cuartiles para poder ver cuáles eran los grupos que tenían tasas por debajo de 10 por 1000, un cuartil intermedio y el cuartil 3 y 4 que superaban los 10 por 1000. Cuando desglosamos las diferentes jurisdicciones,
nos dimos cuenta que podíamos trabajar perfectamente uniendo el cuartil 3 y el 4 y quedaron determinados 3 grandes regiones. La región que corresponde al semáforo verde, en el cual tienen tasas de mortalidad por debajo de 10, las intermedias y, por último, las de mayor vulnerabilidad, que corresponderían al semáforo rojo, que está un rojo medio desdibujado para que se pueda ver un poquito mejor también, porque con el rojo. Entonces, eso nos sirvió como variable de estratificación. Y trabajamos con indicadores de varios tipos, pero vamos a empezar mejor a ver qué indicadores. En indicadores socioeconómicos y ambientales, miramos la desocupación de jefes de hogar, hogares bajo la línea de pobreza, hogares bajo la línea de indigencia, la población de cobertura con cobertura, sin cobertura de obra social o sistema prepago, la población con acceso al agua potable, a cloacas y el PBI destinado a salud. Y eso lo trabajamos estratificadamente por esos 3 grandes grupos, que son los 3 grandes grupos que corresponden a las diferentes jurisdicciones. Y así, por ejemplo, cuando analizamos los indicadores socioeconómicos, vimos claramente, y les voy a explicar un poquito más cuál fue la idea, porque así nos permite luego ver que usamos la misma metodología de análisis para todos los indicadores. Ustedes van a ver que hay una línea verde, que es el resumen de todas las jurisdicciones que recuerdan que yo se las mostré, que correspondían al estrato verde. Hay una línea amarilla, que es el resumen de todas las jurisdicciones que habían tenido esa tasa intermedia que yo les había mostrado segundo cuartil. Y luego hay una línea roja, que es el resumen del tercero y cuarto cuartil, ese tercer grupo, que era el grupo más vulnerable, donde las tasas de mortalidad infantil superaban más de 10. Entonces, cuando uno observa hogares bajo la línea de pobreza, claramente los segundos, el primer estrato son los que muestran las mejores o el menor número de hogares. En el segundo estrato y el tercer estrato se comportan de una forma bastante homogénea. Sin embargo, cuando uno ve la línea de indigencia, según datos oficiales, ve que no hay esa marcada situación que uno ve en el estrato intermedio o en el estrato más vulnerable. Y en población sin cobertura de obra social o sistema prepago, se observa un poco, miren lo que pasa con el estrato 2 o el estrato 3, que no tiene demasiada diferencia. Entonces, la primera conclusión es que los estratos de mejor situación en cuanto a la tasa de mortalidad infantil correlacionan bien con la línea de pobreza, pero no correlacionan con la línea de indigencia. Será por intervenciones, hay que estudiarlo más, pero no correlacionan, pero sí con la línea de pobreza. Todos los indicadores presentan mejores resultados para el estrato 1 en términos generales, pero lo que es interesante, que incluso adentro del estrato donde se supone que hay población menos vulnerable, hay también diferencias locales marcadas. Y eso es importante tenerlo en cuenta y por eso nosotros decimos, como hicimos con otros talleres previos, las acciones son locales, fundamentalmente, porque hay cambios y a lo mejor aproximaciones que son diferentes de una región a otra. Por otra parte, otro de los puntos que también miramos son los indicadores ambientales. El agua de red, en cuanto a su acceso al agua potable, sin acceso a cloaca, y el Producto Bruto Interno, que es más o menos estable de acuerdo al censo del año 2010. Y si uno observa claramente, miren, el estrato verde, que nuclea el primer grupo, el amarillo al segundo grupo y al tercer grupo. Y acá, sobre todo sin acceso a cloaca, se nota claramente el peso que esto tiene como indicador en el estrato 2 y el 3, que era el intermedio y de mayor riesgo, y mucho menos en el estrato 1. Cuando uno lo ve esto con agua de red, se ve, pero quizás menos marcadamente. Entonces, todos estos resultados también, volvemos a hablar del estrato 1, pero el segundo estrato, en cuanto a cobertura de agua y de cloacas, también es importante tenerlo en cuenta. Miren, el segundo estrato, que está bien marcado. Miren acá, como hay algunas jurisdicciones, ahora no importa cuáles, porque luego va a haber análisis más locales, se escapan un poco, y hay mucha heterogeneidad también, y se escapan un poco incluso más allá
el número de población sin cobertura de red, que incluso en estratos, cuando estaban en el grupo rojo, que tienen más vulnerabilidad. Y acá también, en el grupo sin acceso a cloaca, hay un grupo intermedio y de más vulnerabilidad que también es interesante destacar. El otro punto, que es también interesante, es ver qué es lo que pasa con los otro tipo o acciones que ha hecho la SAP en cuanto a todo lo que es ambiental. Los comités han venido trabajando mucho en todo lo que es mostrar esta problemática. En mostrar esta problemática se ha trabajado ya incluso desde el año 2001 con la creación del Grupo de Trabajo de Salud Ambiental, en el año 2002 la creación de la subcomisión y ha habido conocer el perfil ambiental de los niños argentinos con este perfil SANA del año 2007, trabajo del 2005-2006, talleres de capacitación, conferencias internacionales, otro proyecto SAP UNICEF del año 2011 en el cual se hicieron talleres en el NOA y en el NEA, donde hubo beneficiarios primarios, pero un gran número de población que se vio beneficiada. Es decir, ha habido acciones porque aún sin indicadores, ya el pediatra tiene claro para dónde tiene que apuntar. Lo que uno tiene que ir dándole es la herramienta que nuclee para luego evaluar también el impacto de futuras intervenciones. Por otra parte, en indicadores educativos, ¿qué tomamos? La tasa de asistencia al sistema educativo de 6 a 11 años, la población que asistió y completó el nivel primario, el analfabetismo, la tasa de repitencia, la tasa de abandono interanual y la tasa de sobreedad, que fueron los indicadores, porque piensen que como uno está tomando indicadores oficiales, tienen que estar presentes, primero, actualizados y en todas las jurisdicciones, que eso es importante para poder hacer un observatorio, no solamente de un solo grupo. Entonces, cuando miramos esto, uno observa claramente que en la población que asistió y completó el nivel primario, que para el 2010 para Argentina era el 68.7%, cuando uno lo ve por estratos, no ve demasiado énfasis o demasiado impacto por estrato, como si fuera una variable que fuera más independiente de esa variable que nosotros estratificamos o que usamos para estratificar, que es mortalidad infantil. Cuando uno observa la matrícula de educación común en Argentina por año de estudio, no ve grandes variaciones, pero miren qué importante el porcentaje de analfabetismo, según datos oficiales al año 2003 y al año 1991-2010, tomado por 3 grandes grupos de años, 1991, 2001 y 2010. Y las zonas de más vulnerabilidad siguen siendo las zonas de nuestro estrato 3, fundamentalmente, que es el NOA y el NEA. Esto tiene mucho que ver con el alfabetismo materno. Es altamente probable que uno necesitaría algún dato más para profundizar este indicador también. Por otra parte, cuando uno ve qué es lo que pasa con otro tipo de indicadores, miren ustedes qué es lo que sucede con los porcentajes de analfabetismo. Y así observamos claramente que para Argentina, según dato oficial, es 1.9%, pero claramente el bloque 3 y sobre todo algunas jurisdicciones del segundo estrato. Entonces nosotros podemos decir de los indicadores de educación que hay homogeneidad en cuanto a la asistencia primaria, pero hay diferencias en estratos en cuanto a los que finalizan y sobre todo se acentúa esta diferencia en contra del tercer estrato más vulnerable en relación a analfabetismo. Indicadores de educación que también miramos fue la sobredad en el nivel primario, la tasa de repitencia y la tasa de abandono interanual, datos que estaban presentes en todas las jurisdicciones también. Acá observamos claramente también el primer estrato, pero miren el comportamiento del segundo y del tercero, la heterogeneidad de los datos y también las mayores diferencias se observan acá, en sobredad y en repitencia. Es decir, que tenemos 3 cosas, analfabetismo, sobredad y repitencia, fundamentalmente relacionadas con maternidad infantil, con mortalidad infantil. En todos los indicadores, el estrato 1 siempre se encuentra en mejor posición, sin embargo, no hay tantas diferencias entre el estrato 2
y el estrato 3, que eso también es un punto importante a tener en cuenta. Si continuamos un poco para ver qué es lo que sucede con indicadores de salud. Con indicadores de salud, está como medio sensible, lo tomo y se va. Así que vamos a ver indicadores de salud. Con indicadores de salud nosotros tomamos la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda baja en menores de 5 y menores de 1. El grupo discutió mucho si tenía que tomar la tasa de mortalidad por IRAB, y lo comento porque lo quiero compartir, porque como en realidad la variable que estamos estratificando es mortalidad infantil, había que ver si tomar una mortalidad específica era coherente en un observatorio, pero nos pareció que era importante, sobre todo, y marcaba mucho el pulso, digamos, de esta situación en la primera infancia. Tomamos vacunación con vacunas trazadoras, como son la cobertura de triple bacteriana, neumococo, triple viral e influenza, y tomamos algunas enfermedades olvidadas, donde a veces no hay tanta intervención, y sobre todo escuchando también lo que nos cuentan en las regionales, las regiones, qué es lo que estaba pasando con TBC, con Chagas, con sífilis, que es una gran preocupación en este momento, y con VIH. Entonces, esto también, de acuerdo a datos oficiales, marcamos y vimos qué pasaba con estos indicadores. Y así entonces podemos ver que en la mortalidad en menores de 5 por IRAB, miren la clara situación en los estratos más vulnerables, pero también en el primer estrato, y quizás esto hay que ver un poco el tema de denominador en una de las jurisdicciones como es La Pampa, donde van a ver que hay situaciones de notificación que influyen bastante en el indicador que uno toma y que habría que analizarlo un poco más localmente. Cuando trabajamos también para ver qué pasa con cobertura, vimos que no hay grandes diferencias en coberturas de vacunación en ninguna de las 3 primeras vacunas trazadoras, tanto sea la triple bacteriana como neumococo, como la vacuna triple viral, independientemente del estrato que uno iba tomando. Y esto, la SAP ha hecho, digamos, mucha acción en relación a vacunación. Y de hecho tenemos la semana de la vacunación, hemos hecho convenios con ministros de salud, como el último que se hizo en el marco de la Sociedad de Pediatría en nuestra casa con el ministro de Salud de provincia y de Ciudad de Buenos Aires, para poder juntos hacer acciones en favor de los chicos, independientemente de las líneas políticas, porque trabajar en esto va mucho más allá de lo que uno puede tener, porque en esto nos tenemos que poner todos de acuerdo porque son los grandes temas de la infancia. Y luego tomamos IRAB en menores de 1 año. Y aquí sí se ve muy marcadamente las 2 cosas que yo les había comentado antes. Los estratos que tienen más dificultades, digamos, más vulnerabilidad, pero también este emergente en el primer estrato, que queremos que es algo más relacionado a la notificación fundamentalmente o al registro, porque esto también lo vemos en otro tipo de indicadores. Entonces, mayores tasas de mortalidad específica en el estrato más vulnerable y sobre todo el NEA y el NOA como un gran tema para avanzar y trabajar en esta área. En coberturas de vacunación con influenza, miren qué interesante, porque el estrato de mejor nivel, o mejor dicho, de menos vulnerabilidad, es el que tiene peores tasas de cobertura para vacuna influenza, que es exactamente lo opuesto de lo que uno pensaría. Probablemente también exige un análisis de ver cómo se ve el impacto, cómo se ve la vacuna influenza en los pediatras, en cuanto no así con el resto de las vacunas trazadoras que se tomaron. Y aquí también vemos, como conclusión de este grupo, que son homogéneas estas coberturas en todo el país, que es independiente del nivel de vulnerabilidad, lo cual la acción es más directa y sostenida independientemente, pero en antigripal hay un dato que nos llamó la atención y que merece destacarse fundamentalmente. La SAP ha trabajado mucho también en todas estas situaciones, no solamente con estos convenios, sino generando consensos, recomendaciones y realmente una actitud muy activa, no solo en incorporar una vacuna, porque yo siempre digo que eso es el comienzo, sino realmente lograr una buena cobertura y que los chicos se vacunen y que haya una buena gestión en todo lo que es la accesibilidad de las vacunas en todo lugar del país.
no tenemos la posibilidad de gestión, pero sí de decirlo y ponerlo en agenda, que las vacunas lleguen en tiempo y en forma. La lactancia materna nos parecía fundamental tomarlo en cuenta. Sin embargo, no encontramos datos de todas las jurisdicciones. Solamente encontramos una encuesta que se hizo, digamos, donde se ve la evolución de los porcentajes al cuarto mes de lactancia exclusiva y al sexto mes de lactancia exclusiva. El sexto mes con un 30% y al cuarto mes con un 45%. Y la SAP ha trabajado mucho en esto. Tenemos una subcomisión muy fuerte de lactancia materna, congresos, cursos. Sin embargo, no es un dato fácilmente accesible para todas las jurisdicciones. Igualmente, nos propusimos ponerlo, porque lo queremos poner en agenda, que uno necesita tener mejores datos de todas las jurisdicciones. Y cuando uno dice que en el observatorio pueden surgir líneas de investigación, estos datos también abren la idea de que seguramente va a haber que encarar nuevos proyectos para dar también mejores respuestas para muchos de nuestros datos, que son datos, recuerdo, oficiales de fuentes oficiales. Y acá esta es la encuesta, que es una encuesta elaborada por el DINAME en el año 2011. Como ven, al no estar todas las jurisdicciones, no pudimos evaluarla por estratos, pero sí lo quisimos mostrar y poner porque nos parece algo importante para seguir avanzando en esta línea y tratar de investigar y lograr una mejor calidad del dato y saber realmente qué pasa en todas las jurisdicciones del país y no solamente en algunas que respondieron una encuesta. El otro punto que es importante, y ya para ir viendo las enfermedades olvidadas que tenemos, son tuberculosis. Miren la tasa de notificación, y acá en el mejor estrato hay una alta tasa de notificación. En todo lo que es la notificación epidemiológica, ese silencio epidemiológico es también una forma de ser un indicador, porque en general muchas veces, muchas de estas enfermedades no se notifican, no se ponen en agenda, no se muestran. Entonces, es tan valioso el que notifica como también tener tasas sospechosamente fueras de contexto. Es tan importante por eso decir, cuando una jurisdicción va a notificar, que tenga siempre una línea que uno la puede ir mirando, porque cero es muy difícil que esto suceda. Entonces, esto también es un indicador que nosotros vamos a tener que trabajarlo por regiones, porque también nos habla de algo. Si uno no tiene tuberculosis, no tiene sífilis, no tiene Chagas, bueno, muy llamativo, ¿no es cierto? Entonces, estos indicadores negativos en epidemiología le damos mucha importancia a la hora de tomar una acción o a la hora de trabajar localmente para generar información. ¿Por qué TBC es fundamental? Porque incluso hay iniciativas mundiales en este momento para trabajar en TBC igual a 0 en cuanto a mortalidad y en trabajar en abandono de tratamiento. Y si uno observa datos país, miren la mortalidad en menores de 15, sumamente, si bien hay un estrato de más vulnerabilidad donde aparece, también aparece en el estrato, digamos, de buen medio, lo cual también habla de qué pasa con esa notificación. Esto es un tema que nos muestra una realidad, es la realidad que hay, pero también es una oportunidad y un desafío para mejorar y tener mejores datos. No solamente en TBC, donde las tasas en menores de 15 son muy dispares, uno presenta en el estrato menos vulnerable, mayores tasas, pero ligado a todo lo que yo estuve comentando, mucha subnotificación y en general la mortalidad con el estrato 1 y 3, que es bastante importante. Y acá tenemos este boletín, porque la SAP ha hecho un convenio en esta gestión entre el Ministerio de Salud, UNICEF y la SAP para trabajar en mortalidad igual a 0, trabajando mucho con el Comité de Neumonología. Y partimos de algunos datos como son los informes o las notificaciones de TBC en los menores de 15, pero esta iniciativa que trabajamos de TB igual a 0 en cuanto a mortalidad y de los otros indicadores ha llevado a hacer talleres, uno muy exitoso que hace muy poquito que hubo en Jujuy, donde la región se involucró, la filial se involucró y realmente fue un taller muy exitoso. Vamos a ver un poquito otros de los indicadores que es Chagas, donde nosotros lo que encontramos, toco y se va,
les quiero mostrar lo que pasa con Chagas y con sífilis fundamentalmente. Esta es la notificación de sífilis congénita, que realmente cuando uno lo ve, miren lo que es la escala, es realmente baja, pero con una tendencia ascendente, que eso es lo preocupante. Acá hay dos factores que también hay que tener en cuenta. La notificación, que seguramente no es la mejor, por eso uno esperaría tasas más altas, porque es la realidad que el pediatra está viendo en este momento, que hay un aumento de sífilis congénita, pero por otra parte también la importancia de que tengamos una línea ascendente en cuanto a esta situación. Luego, vimos claramente, cuando uno mira qué es lo que pasa con datos de Argentina, esta es la incidencia de acuerdo a la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud, y uno ve que si bien son dispares, uno observa la mayor incidencia de sífilis congénita en el estrato 3. Y yo me permito decir que hay mucha subnotificación en cuanto a relación a este tema, y yo no estoy tan absolutamente segura que todo sea el estrato 3, sino que realmente no es un tema cada vez más presente, especialmente también en los núcleos urbanos importantes, y que lo vamos a tener que investigar también un poco más para tenerlos más claros. La SAP ha hecho guías de prevención para todo lo que es la detección de infecciones perinatales en Chagas, en sífilis, y por último VIH, que tenemos para Argentina, de acuerdo al año de diagnóstico, una curva claramente decreciente, la transmisión vertical ha bajado sustancialmente, esto es con los nuevos tratamientos, las nuevas detecciones, eso realmente es un valor importante a marcar. De hecho, cuando uno mira qué es lo que pasa con la transmisión vertical, podemos ver con toda claridad que está llegando al 4.5% en el año 2012. Es decir, que claramente, podemos poner la última diapo porque justo era la última. Entonces, con VIH estábamos terminando el último indicador de salud que nosotros habíamos tomado como un indicador importante para ver qué pasa. Entonces, ahora es cómo se sigue este camino, fundamentalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es? ¿Cuáles son las ideas propuestas para seguir este camino? Es un camino abierto, en el cual primeros datos nos han servido. Creo que acá tenemos Chagas, que era una de las que también teníamos que ir marcando, Chagas congénito. Quiero que miren lo que es la cero prevalencia y la incidencia de Chagas. Uno esperaría que hay jurisdicciones que tenemos cero prevalencia de Chagas, jurisdicciones de áreas de riesgo que no pueden ser. Entonces uno esperaría que la cero prevalencia cambie también y uno tenga otros datos también. De hecho, la cero prevalencia en embarazadas fue del 3.3%, con una tendencia general que va en disminución, pero hay provincias que todavía se encuentran por arriba de la media nacional, y por otra parte, cuando uno cruza datos, observa que lo que la cero prevalencia no condice con la cantidad de casos de Chagas congénitos notificados. Entonces ahí hay un dato que es absolutamente dispar y que seguramente hay que seguir tomando. Para terminar, yo simplemente les quiero mostrar la última diapositiva, que es una diapositiva muy abierta, porque lo que uno busca fundamentalmente es generar ideas. Y en esta última, uno se plantea cómo continuar. Este es un primer esfuerzo. Un esfuerzo de, primero, seleccionar indicadores. Yo creo que ahí quiero transmitir un poco lo que sentimos en el grupo de que no había tantos indicadores de todas las jurisdicciones como uno hubiera querido. Segundo, no estaban tan actualizados como uno hubiera querido. Tercero, había otros como lactancia materna que faltaban datos. El observatorio, el valor que tiene es tomar siempre el dato oficial, no datos de grupos, porque si no nos permite tener una situación objetiva y tampoco luego permite seguirlo en el tiempo. Eso es un punto importante. La otra cosa que vimos es que muchos comités y grupos han trabajado estos temas. Yo se los fui mostrando. Hicieron salud ambiental, el comité de neo, infectología, neumonología, las regiones. Ha habido mucho trabajo. Entonces, ¿cómo coordinar todas esas acciones?
en base precisamente a estos datos, que son datos país y datos jurisdiccionales, pero con un avance más, que ahora están estratificados por mortalidad. Entonces uno tomaría cada estrato y diría, ¿qué priorizo en ese estrato primero en base a los datos que tengo? ¿Por dónde empiezo en ese estrato? ¿Qué acciones hago? ¿Qué talleres hago? ¿Qué líneas de investigación propongo? Pero eso es bien local, porque a lo mejor lo que va para Alnea, para Patagonia o para el centro no es lo mismo que para otro. Entonces uno tiene que tomar todo y mirarlo objetivamente con los actores locales. Y por eso es la importancia del taller regional para reflexionar, porque evidentemente uno no puede arrogarse el decir, así como esto es más vulnerable, esto hay que ir por acá. Es imposible hacer eso. Las ideas, las acciones, la discusión es local, de ninguna forma es central. Uno simplemente arma un instrumento para que sirva, nada más que para eso. Y por último, también nosotros tenemos planeado como grupo, este es un proyecto que dura 5 años, tenemos planeado como grupo trabajar con otros observatorios, porque hay observatorios que hay en el país que en un momento cuando nosotros nos consolidemos un poco más también, podemos hacer jornadas para trabajar, discutir datos, ver acciones, ver metodologías, porque eso va a enriquecer trabajar con otros observatorios y ver también las diferencias en el abordaje entre unos y otros. Y sobre todo, como sociedad científica, generar acciones, que las acciones están, porque ven ustedes como si ha habido, digamos, muchas acciones de parte de los grupos técnicos o de comisión directiva tomadas en el tiempo. Pero ¿cómo podemos hacerlo de tal forma que realmente en algún momento uno pueda con estas basales ir viendo estas acciones, cómo se fueron dando y si es posible evaluar un impacto? Bueno, esto es una primer presentación de este grupo y la verdad que les agradezco la atención. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Tenemos tiempo? Como tenemos 15 minutos y tenemos a 2 de las personas del equipo, que es la doctora Alicia Luis y la doctora Estela Gil, y como esto es un trabajo que lo hicimos todos juntos, discutimos mucho, trabajamos mucho, las invito a que vengan conmigo. Así, juntos, la verdad que hemos trabajado muy codo a codo, así que adelante. No invito al resto porque no está. ¿Hay alguien más del equipo que haya trabajado? La doctora Mavi Juárez. Adelante, Mavi. Vamos. Vamos, Mavi. Bueno, la verdad que esperamos aportes de ustedes, ideas, lo que nos parezca. Para nosotros es el comienzo de un trabajo que lo queremos cada vez ir abriendo y haciendo crecer. La realidad es esa. Así que, bueno, cuéntenos qué piensan. A ver, Mario. Las primeras palabras son de felicitaciones realmente. No, el primer comentario es felicitarlos por la iniciativa, por implementarla, una presentación muy motivadora y creo que muy necesaria por otro lado. Y pensando en el recorrido que hizo mi mente mientras vos llevabas, casualmente, antes de ayer, en la habitación del hotel, leí lo que estaba en el maletín, que era el boletín, el último boletín SAP-UNICEF. Entonces, fui recorriendo lo que pensaba mientras vos contabas, y con ánimo de pensar hacia adelante, yo siento que hay camino para recorrer para identificar las situaciones de riesgos, tanto a nivel país y a nivel región, y identificarla cada vez con más precisión. Me imagino que una vez que las identificamos, nos va a faltar un dato que no existe. Yo comparto totalmente que los únicos datos que se pueden tomar son los nacionales y los únicos valederos, porque si no empezamos a entrar en un territorio peligroso. Pero vamos a necesitar saber qué pasa con el otro sector, que es el sector salud. ¿Qué se le ofrece a estos pacientes que están en estos lugares? ¿Y cómo se puede identificar esa oferta en salud, medida en accesibilidad, en eficacia, etcétera, para ver y contrastar no solamente lo que es la situación del lado de la vulnerabilidad de los actores sociales,
sino de las acciones de éxito o fracaso del sistema de salud. No tengo ninguna solución al comentario y mi comentario no intenta pinchar ningún globo, pero creo que sería interesante disponer una cabecita para pensar en esto. No, lo tomamos totalmente un poco como dice Estela, ¿no? Porque en realidad, si esto queda acá, es una agenda absolutamente inconclusa. Esto tiene que servir para pensar. Yo, lo personal, creo que a nosotros como SAP nos va a ser más fácil trabajar con los indicadores de salud porque tenemos más experiencia y podemos generar algún cambio. Por ejemplo, si uno toma estos indicadores, podríamos haber tomado otros, tomamos estos, Decidimos tomar cobertura de vacunación de salud o IRAP o enfermedades que son muy desatendidas, escuchando un poco también nuestra experiencia del trabajo en las regionales, lo que se comenta, las dificultades que uno ve en la práctica. Estos fueron los indicadores tomados. Cuando uno lo trabaje por región, es ahí donde uno puede decir, bueno, a ver, hay poca notificación en Chagas, ¿qué está pasando con TBC? Para tomar indicadores de salud, ¿no? O ¿qué está pasando con este aumento de sífilis congénita? Bueno, están los grupos técnicos que podrán trabajar, ver qué está pasando en esos hospitales, ver cómo están llegando los pacientes, ver cómo está la atención primaria, ver si hay guías, ver si se necesitan nuevas guías. Es decir, la sociedad puede hacer acciones concretas, no va a revertir el tema, pero una vez que uno tenga clara la vulnerabilidad, porque nosotros no somos un ministerio, esto está clarísimo, simplemente podemos o poner en la agenda o brindar las mejores situaciones técnicas para que en esa área se pueda trabajar, porque a lo mejor falta una guía o falta una actualización, o el generar un taller sobre algunos de estos indicadores por área genera cambios o genera nuevas ideas, un poco lo que vos decís, que sea un generador de ideas para que realmente por área se vaya trabajando. Digamos, a mí se me ocurre que es un instrumento que tiene que estar al servicio de. Si uno cree que el instrumento tiene, el objetivo es el instrumento en sí, es como que es pobre. El objetivo de esto no es hacer un instrumento del observatorio. El observatorio es útil si sirve para algo. Si solamente juntamos cosas y las mostramos, la verdad que me parece muy pobre. Creo que esto tiene que servir para generar alguna acción. Que a lo mejor cuando uno mira todo dice, ¿cuánto? ¿Cómo empiezo? Pero bueno, cada área irá poniendo sus prioridades. No sé si... No, y sobre todo, bueno, esto también tenía que ver con el recurso humano en salud. Nosotros investigamos por regiones variables que tuvieran que ver con el recurso humano y realmente también es un problema porque no hay datos actualizados y bueno, nuestra intención es seguir profundizando en estos temas. Sabemos absolutamente que estos problemas y la atención del niño tiene que ver con el recurso humano también, así que bueno, es otra de las variables que nos queda pendientes como para trabajar a futuro, ¿no? Y que creo que va a salir mucho en cuanto vayamos haciendo los talleres regionales. Alicia, ¿quiere también comentar algo? Yo provengo de la región NEA, agradezco la participación en esto. Los objetivos que nos planteamos hace 2 años que venimos trabajando es esto de la interrelación entre salud, educación, socioambiental, medio ambiente. Esto, interrelacionarlos. Y si no medimos, no avanzamos. Tenemos que medir para saber dónde estamos parados y ver hacia dónde llegamos. Y otra de las conclusiones que siempre somos pediatras y queremos acciones. Nosotros proponemos, la Sociedad de Pediatría es fuerte, entonces proponemos para la acción, que es todo, que cada uno que estamos en nuestro lugar de trabajo queremos acciones, actividades concretas. Objetivos, medimos para tener objetivos y para tener actividades concretas en cada lugar de trabajo. Por eso el tema de la participación de cada uno desde cada lugar de trabajo, de las filiales y de las regiones. ¿Alguien más? Sí, acá tenemos varias manos. Sí, qué bueno, sí, vamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, mi nombre es Viviana Soligo, soy pediatra de la Ciudad de Buenos Aires, trabajo en el sector público en programa de salud escolar. Y mi consulta es si, en algún momento consideraron tomar mortalidad por causas, en el grupo que están tomando, porque, bueno, una preocupación personal seguramente son las muertes por accidentes
o por causas externas, mejor dicho. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Nosotros tomamos como una primera aproximación mortalidad por IRAB y pensamos mucho si la debíamos tomar o no en realidad, porque como estamos clasificando, yo lo comenté, por mortalidad los estratos, si no había un sesgo, si uno iba tomando para ver los indicadores, también mortalidad, aunque sea mortalidad específica, cuando uno estaba tomando ya la variable mortalidad para estratificar por 3 estratos. Y tomamos, en el primer momento, tomamos IRAB para empezar a trabajarlo. Pero es un dato muy importante lo que estás comentando, un muy buen aporte, porque en muchas regiones uno está observando el aumento de mortalidad por estas causas externas y que realmente esto no está cerrado, así que es un buen aporte y por eso nos gusta que ustedes lo comenten y vean qué piensan. Así que me parece bien como para considerarlo. Gracias. Sí, Doctor García Roy del Mater Dei. Una pregunta concreta, una preocupación, que los índices de lactancia materna a los 4 o 6 meses no me parece que sean buenos, es como una autocrítica para los pediatras. 30, 50, me parece que no andamos bien. Sí. La verdad que no teníamos muchos datos. Dijimos, lactancia materna era importante tomarla, básico, pero necesitábamos un indicador para todas las jurisdicciones. Y ven que se presentó sin evaluarla por estrato, porque no estaba, solo había una encuesta, pero también cuando los objetivos pusimos, bueno, proyectos de investigación o líneas, yo creo que acá se desprende solo que hay necesidad de buscar más datos. Hay una tarea pediátrica y hay una tarea también de objetivar más algunos indicadores para todas las jurisdicciones. La SAP ha hecho mucho, pero bueno, este es el único dato que tenemos. A lo mejor estamos necesitando trabajar otros aspectos, digamos, en esta línea, y viene muy bien esa reflexión, porque a nosotros también nos llamó la atención mucho, y vale la pena, pero bueno, no sé, para nosotros creo que fue un impacto cuando vimos todo junto, ¿no? Porque uno siempre lo ve por pedacitos, la realidad. ¿Viste? Vas, a ver, ves cobertura de vacunación, ves el pedacito, ves lactancia, el pedacito. ¿Cómo cuesta integrar? Porque cuando uno empieza a integrar y lo ves todo junto, bueno, ahí te va saltando. Y ese es quizás el valor del instrumento. Y recordar que es solo un instrumento, nada más que eso. No es un fin en sí mismo.